otra persona alegaba tener ese mismo derecho. Obviamente las cuestiones de minería se tratan por el Poder Judicial de la Federación, porque en aquel entonces no había un tribunal de lo contencioso administrativo. Uno de los casos más representativos del acervo de nuestra Casa de Cultura Jurídica. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada el lunes 9 de enero del año en curso. A su consideración, señoras ministras, señores ministros, el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobado. El siguiente, el asunto que está listado para hoy es el asunto elaborado bajo la ponencia del señor ministro don José Ramón Cosío Díaz, que es el amparo directo en revisión 901-2015. Este asunto lo empezamos a ver en la sesión anterior, pero el señor ministro está indispuesto, está afónico, y es el ponente, y la verdad es que para poder contraargumentar de lo que aquí se vaya señalando o retomar alguna de las argumentaciones también que se le puedan manifestar, no podría hacerlo debido a su condición de voz. Por lo tanto, señores, señoras ministras, les pido que este asunto lo veamos el próximo lunes, continuemos con su discusión, para que el señor ministro esté en condiciones de argumentar con nosotros. Y por lo tanto, seguiremos en el orden de la lista con el siguiente asunto, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 84/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversos preceptos de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, bajo la ponencia de la señora ministra Luna Ramos y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de la fracción 11ª del artículo 5 de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Tercero, se reconoce la validez de los artículos 5, fracciones 3ª y 17ª, 39, párrafo 3 y 56 de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Y cuarto, publiques esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Como hemos acostumbrado, pongo a su consideración los tres primeros considerandos de este estudio que nos hace la señora ministra Luna Ramos, relativos respectivamente a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación de este asunto. Están a su consideración. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueban estos tres primeros. Muy bien. Tiene la palabra la señora ministra para continuar. Gracias, señor presidente. Entraríamos al análisis de fondo porque no existen causales de improcedencia que ameritaran análisis alguno, no las hicieron valer ni las encontramos de oficio. Entonces entraríamos al análisis de los conceptos de invalidez. Quiero recordar a la señora y a los señores ministros que el 30 de junio del año pasado resolvió este pleno la acción de inconstitucionalidad 87/2015 bajo la ponencia del señor ministro Saldívar, en el que se impugnó una ley muy similar del estado de Quintana Roo, si no mal recuerdo, y muy similar a la que ahora estamos analizando. Entonces, en este primer concepto de invalidez que se analiza, que está relacionado con está a partir de la página 24, con la impugnación del artículo 5, fracción 11 de la ley impugnada, que se refiere precisamente a la determinación o a la definición de qué es libertad de expresión.
En este concepto de invalidez se está declarando fundado en suplencia de queja, porque recuerden ustedes que quien viene a la promoción de esta acción de inconstitucionalidad es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que según hemos señalado en alguna otra ocasión, solamente tiene legitimación para acudir a la acción de inconstitucionalidad cuando se está impugnando la violación a los derechos humanos. Sin embargo, que cuando esta Corte se dijo, ha llegado a la conclusión de que en algún otro precedente se ha determinado algún problema de falta de competencia, en suplencia de queja puede hacerse. Este es el caso en relación con este artículo 5º, fracción 11, en el que se está definiendo lo que es libertad de expresión en la ley impugnada. Conforme al precedente del señor ministro Saldívar, la acción de inconstitucionalidad 87/2015 se llegó a la conclusión de que esta es una competencia del Congreso de la Unión y que no tienen los congresos locales la competencia para poder hacer este tipo de definiciones. Entonces estamos transcribiendo. Recordarán que este asunto ya se había subido al Pleno, sin embargo, cuando se analizó el del señor ministro Saldívar, lo bajamos para adecuarlo a las discusiones del asunto que se había dado en esa ocasión y a la resolución que este Pleno tomó en consideración con ese asunto. Entonces, por esa razón, en esta parte estamos recogiendo literalmente lo que se dijo en la acción de inconstitucionalidad 87/2015 en la página 26. Estamos transcribiendo la discusión que se dio en este asunto y los argumentos para determinar que no hay competencia para el Congreso de la Unión. Ok. ¿Está su consideración? Digo, no hay competencia para el Congreso local y que es competencia del Congreso de la Unión. Exacto. A su consideración, señores ministros, señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. No voy a repetir la discusión que ya se dio en el precedente que ha citado la ministra ponente, simplemente yo me aparto de las consideraciones en relación a las facultades que tienen los estados en cuanto a la extensión de los derechos humanos y la definición de los mismos, y haré un voto concurrente en ese sentido, tal como lo hice en el precedente. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo votaré a favor del proyecto, como lo hice en el precedente. Me parece que hay que distinguir entre ampliar derechos y definir o conceptualizar los derechos. Y aquí estamos en presencia de una definición o conceptualización del derecho que, en mi opinión, escapa la competencia de las entidades federativas. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro Pardo. Señor presidente, también como lo hice en el precedente que se ha mencionado, la acción de inconstitucionalidad 87/2015, yo tengo también mis reservas en cuanto al tema de que las legislaturas locales no puedan ampliar o a través de una definición hacer una protección más amplia respecto de un derecho humano. Sin embargo, en este caso me parece evidente que la definición que contiene el precepto impugnado no se ajusta a los términos del artículo 6º constitucional y en esa virtud la invalidez deriva desde mi punto de vista de esta circunstancia. En consecuencia, votaré también con consideraciones distintas. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. En el mismo sentido, en cuanto a si pueden, a mi juicio, ampliar derechos y extenderlos. La definición es lo que no pueden hacer, pero además si esta definición fuese acorde con lo que establece la propia Constitución, yo podría estar de acuerdo, pero como considero que no está acorde con la Constitución, votaré por la invalidez con un voto concurrente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más? Yo también coincido con ello y exactamente en los términos en que lo dijo muy claramente el señor ministro Saldívar. Ya en algunos otros asuntos yo me había pronunciado señalando que las legislaturas estatales pueden legislar respecto de derechos humanos, estableciendo amplitud y funcionalidad inclusive en su aplicación y protección, pero definirlo es una labor que le corresponde no solo al legislador federal, sino especialmente desde mi punto de vista al constituyente.
porque para mí es muy importante que la cualidad de los derechos humanos, de su definición, además de la facultad implícita que lleva la definición de un derecho humano, sean de tal modo universales y generales en todo el país, que se prevean y se definan a través de la Constitución de todos, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de tal manera que eso permita que una definición de un derecho humano sea aplicable en todo el territorio nacional y no pudiera caerse sin querer, puede ser, en que la definición de un derecho humano sea en una entidad de una forma y del mismo derecho humano sea distinta en otra entidad de la República. Por eso yo considero, y así lo he señalado en otras ocasiones, que la definición del derecho debe estar desde la legislación federal y de ser todavía mejor en la Constitución General de la República. En ese sentido yo coincido en que la facultad del Estado no está en la definición de un derecho humano. Sí, insisto, puedo aceptar que haya una amplitud o una mejoría en este concepto, pero no la definición misma de origen. Y yo en esa parte coincido con algunas variantes con el proyecto que se opone a nuestra consideración. ¿Alguien más, señores ministros? Tomamos la votación, por favor. O yo creo que podemos tomar una votación nominal. Pues sí, por las observaciones, tiene usted razón, señor ministro Franco. Vamos a hacerlo, por favor. Sí, señor. Señor ministro, ustedes Ortiz Mena. A favor del sentido del proyecto. Apartándome de consideraciones y anuncio un voto concurrente. Señor ministro Cosías. Con el proyecto. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco Con el González proyecto. Santos. Señor ministro Saldívar Ledo Con el Guerrero. proyecto. Señor ministro Pardo A Rebolledo. favor del sentido del proyecto con consideraciones distintas. Señor ministro Piña Hernández. En el sentido del proyecto, salvedad en consideraciones y anuncio un voto concurrente. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Con el Ponce. proyecto. Señor ministro Pérez de Ayala. Con el proyecto. Señor ministro presidente Ebrard Morales. Con el proyecto y formularé voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto en cuanto a la declaración de invalidez del artículo 5º, fracción 11ª de la ley impugnada, con voto en contra de consideraciones del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien anuncia voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo vota por consideraciones distintas. La señora ministra Piña Hernández anuncia salvedades respecto a algunas consideraciones y anuncia voto concurrente. El señor ministro presidente Aguilar Morales anuncia voto concurrente. Con esta votación queda aprobado en esta parte la propuesta que nos hace la señora ministra Luna. Si está en consideración, ministra. Sí, señor presidente. El siguiente artículo impugnado es el artículo 5º, fracciones 3ª y 17. Las fracciones dicen lo siguiente de este artículo. Para los efectos de esta ley se entenderá por... antes que nada quiero hacer una aclaración, perdón, el precedente del que estamos hablando de este asunto no fue del señor ministro Saldívar, fue del señor ministro Fernando Franco. Mil disculpas. Gracias. Luego, dice el artículo, para los efectos de esta ley se entenderá por fracción 3ª, colaboradora o colaborador periodístico, toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y o información su actividad principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que se requiera registro gremial, remuneración o acreditación alguna para su ejercicio. Fracción 17, periodista, toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y o información su actividad de manera permanente. Las personas físicas cuyo trabajo consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen que acrediten experiencia o estudios o en su caso título para ejercer el periodismo. En el concepto de invalidez que se aduce, se dice que estas normas generan
generan una afectación a la libertad de expresión y a la libertad de trabajo al proteger a los ciudadanos que desean buscar y difundir información y opiniones, que establece requisitos para acreditarse como periodistas que son innecesarios, injustificados y discriminatorios, y que además distingue entre periodista y colaborador periodístico. En el proyecto que estamos sometiendo a la consideración de la señora y los señores ministros, estamos analizando esta situación y decimos que es infundado porque de alguna manera esto no está vulnerando ni la libertad de trabajo, pues la ley no hace una diferencia injustificada o discriminatoria, máxime que si se observa la definición de periodista, si bien establece como requisito para su protección, entre otros, que el ejercicio de la libertad de expresión e información como actividad permanente y que se acredite esta experiencia, estudios o título profesional, todos aquellos están bajo un supuesto normativo que se encuentra al abrigo o a la luz de ese concepto y no es algo que cueste trabajo acreditar, y que colaborador periodístico, quienes igualmente hacen ejercicio de estas libertades, pero de manera esporádica o sin registro gremial, remuneración o acreditación alguna, incluso sin tener el carácter de periodista o colaborador. Y además tomamos también lo que se dijo en la acción de inconstitucionalidad 87, en la que se determinó al respecto lo siguiente: contrario a lo sostenido por la parte actora, la característica de permanencia no plantea una restricción innecesaria, injustificada o discriminatoria, ni implica que se determine al periodista bajo un concepto que no incluya a todas aquellas personas que deseen buscar y difundir informaciones y opiniones al hacer uso de la libertad de expresión. Esto es así, dado que la definición que se otorga de periodista no hace referencia de manera exclusiva a la permanencia en el ejercicio como una característica para que cualquier sujeto encuadre en este supuesto, sino que este es simplemente uno de los varios aspectos que se pueden considerar para definir a un periodista, dado que el segundo enunciado de esta fracción prevé otras características que también pueden resultar aplicables. Conforme al anterior, este Tribunal Pleno considera que la definición de periodista determinada por el legislador del Estado de Quintana Roo es constitucional siempre y cuando se entienda que el requisito de permanencia, constancia o estabilidad en la actividad que prevé el primer enunciado del precepto impugnado no es el único requisito que se debe verificar por la autoridad para el efecto de definir quién puede solicitar los mecanismos de protección que prevé la ley, sino que se debe atender también a las características delimitadas en el segundo enunciado de este precepto, en el sentido de que basta con que se satisfaga cualquiera de las modalidades previstas en alguno de los enunciados normativos para que se le pueda considerar como periodista a la persona que solicite cualquiera de los mecanismos de protección que prevé este ordenamiento. La comparación de estos dos preceptos, tanto la de la Ciudad de México como el del Estado de Quintana Roo, los textos son muy similares, permite reafirmar que la definición de periodista que prevé la ley de la Ciudad de México es constitucional siempre y cuando atienda a las características señaladas en la fracción tercera y en la fracción 17 que establece la definición de colaborador o colaborador periodístico, ambos del artículo 5, y no solo a una de ellas, como sucedió en el precedente, pues bastará que satisfaga cualquiera de los dos enunciados normativos para que se le pueda considerar como periodista a la persona que solicite estas medidas. Lo anterior, lejos de generar una incompatibilidad entre ambas fracciones, en tanto que en un caso se establece como requisito ser agremiado, genera un concepto inclusivo para todas las personas que hagan de la libertad de expresión y o información su actividad, con independencia de que sea permanente o esporádica, principal o complementaria, de forma independiente o gremial, remunerado o no. En esta parte estamos tomando la interpretación que se hizo en el precedente y así estamos proponiendo la declaración de validez. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. El ministro Cosío me pidió que leyera su posicionamiento en este considerando, y al concluir esta lectura daré mi propio posicionamiento. El ministro Cosío establece que está a favor de la propuesta de validez de la fracción tercera del artículo 5 que define al colaboradora periodístico
periodística y en contra de la propuesta de validez de la fracción 17 del artículo 5 en cuanto al requisito de permanencia en la definición de periodista. Si bien en el precedente aplicado se llevó a cabo una interpretación conforme al requisito de permanencia en la definición de periodista en el sentido de que no es el único requisito, yo diferí de dicha interpretación porque me parece que el legislador sí lo entendió como un requisito esencial, lo cual no es acorde con la realidad, ya que actualmente el periodismo se ejerce de maneras muy diversas. De este modo, considero que la fracción tercera del artículo 5 sí es constitucional, ya que califica como colaborador periodista a toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y o información su actividad principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular. Sin embargo, sí considero que es inconstitucional la definición de periodista dada por la fracción 17 del artículo 5, ya que exige que dicha actividad se realice de manera permanente, lo que es congruente con mi votación en el precedente de la acción de inconstitucionalidad 87/2015. Hasta aquí la intervención del ministro Cosío. En cuanto corresponde a mi posicionamiento, yo comparto el sentido del proyecto en el sentido de que la fracción 17 se salva por la segunda parte. Es decir, de no existir la segunda parte, me parece que el requisito de permanencia sí y llevaría a un vicio de constitucionalidad, pero leído en su integridad el artículo, me parece que se salva en ese sentido. Simplemente anotaré un voto concurrente para especificar algunos detalles de mi pensamiento sobre esta materia. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo también estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en este punto, pero también solo reiterar que, como lo hice en el precedente que ya se ha citado aquí, yo finalmente en aquel precedente voté con la mayoría en el sentido en que usted lo expuso muy en claro y muy coincidente con mi posición en el punto anterior. Es decir, que las legislaturas pueden legislar en materia de derechos humanos siempre y cuando las definiciones o los límites o los elementos que ya han dado los tratados y la Constitución Federal respecto a cómo debe entenderse un derecho humano está reservado al constituyente federal o al Congreso Federal en su caso. Pero fuera de eso, tanto en ese precedente, y lo reiteraría yo aquí en un voto concurrente, en mi punto de vista, una vez que se ha respetado esa limitación para las entidades federativas, estas gozan de una amplia configuración, una libertad configurativa, para poder atender en su legislación, como es el caso de la protección de defensores de derechos humanos o como en el caso de periodistas, sin que podamos, en mi punto de vista, declarar inconstitucionalidad por la manera en que estas legislaturas, conforme a los recursos humanos, materiales y financieros, presupuestarios de que disponen, puedan hacer esta protección. Entonces yo mantendría esa posición. En el caso concreto, además de que en mi punto de vista, una vez que pasa, digamos, el test de que, y como ya lo vimos, se declarará inconstitucionalidad porque no respeta esa definición de la libertad de expresión, la libertad configurativa le permitiría legislar de la manera en que lo entienda el Congreso local. En el caso concreto, por lo tanto, para mí, que diga de manera permanente no sería inconstitucional la norma. Sin embargo, y a mayoría de razón, como lo dice el proyecto, aquí se crea una figura que es la de la colaboradora o colaborador periodístico, muy amplio, que precisamente va a proteger a quienes no hagan del periodismo su ejercicio habitual como profesión, y por lo tanto quedan totalmente protegidos por eso. Y en ese sentido yo me apartaría de la interpretación, sí entendí bien el proyecto, de reiterar una interpretación conforme,
porque en el precedente fue necesaria porque no existía la otra figura. Y entonces tuvimos que hacer una interpretación, quienes votamos, con la mayoría, desde luego no fue el caso de todos, tuvimos que hacer una interpretación conforme para salvar la inconstitucionalidad en aquel caso. Pero aquí la ley fue muy clara, establece las dos figuras, creo que no se requeriría una interpretación conforme. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Señor ministro Lainez, señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. En el precedente yo voté por la invalidez. En aquel caso también se hacían dos figuras, la de periodista y la de periodistas ciudadanos, a los cuales se les exigía que la función fuera desempeñada de manera permanente. Y en mi opinión, esto excluía de la protección a un número importante de personas que se dedican al periodismo, entendido desde una óptica moderna, y que no estaban protegidos por la normatividad que en ese momento analizamos. La mayoría votó por la validez, pero yo en aquel caso voté por la invalidez. Y aquí se nos presenta en el proyecto una opción de que aparentemente este texto del artículo 5 ya no tiene ni siquiera los vicios que pudo haber tenido aquel y que salvaron con una interpretación conforme, porque a través de la figura de colaborador o colaborador periodístico y al no exigir, la permanencia, entonces parecería que si no se entra en el rubro de periodista, se entra en el rubro de colaborador, y todas las personas que se dediquen a la difusión de noticias o al periodismo en sentido amplio se encuentran protegidas. Yo respetuosamente no comparto este criterio y reiteraré mi voto por la invalidez del precepto. Porque si bien es cierto que, como dice el proyecto, al tener estas dos figuras, si alguien no es periodista, es colaborador periodístico y de esa manera ya encuentra protección, lo cierto es que al exigir que el periodista acredite experiencia o estudios o incluso título para ejercer el periodismo, se están elevando las exigencias para conceptualizar a alguien como periodismo muy por encima de los estándares internacionales. Y esto puede tener diversas consecuencias. Una conceptualización de periodista puede eventualmente generar indefensión para personas que no entran en esta definición en relación con otros campos de actividad o con otras leyes. Pero incluso en el marco de la ley que se está impugnando, sí hay una diferenciación que está en la ley entre lo que implica ser periodista o ser colaborador periodista. El artículo 40 de la ley dice: las agresiones se configurarán cuando por razones de sus actividades de protección de derechos humanos o en ejercicio del derecho de libertad de expresión, por medio de acción, omisión o aquiescencia, se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad de, fracción segunda, cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las personas defensoras de derechos humanos o periodista o cualquier persona que determine el análisis de riesgo. Esto está limitado a los periodistas. Parecería que entonces, cuando se trata de colaborador periodístico, no se puede proteger a su familia. El artículo 47 dice: las medidas preventivas incluyen, quinto, actos de reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos humanos y periodistas, las formas de violencia que enfrentan e impulsen la no discriminación. Tampoco se están incluyendo aquí a los colaboradores periodísticos. Y por último, quizás haya más normas también que lo establezcan, el artículo 67, cuando habla de los recursos del fondo para la capacitación de periodistas y defensores de derechos humanos en materia de derechos humanos, implementación y operación de medidas preventivas, medidas de protección urgente y medidas de carácter social, se refiere este fondo solamente a los periodistas. Y si bien podrían decir
es que esto se trata de capacitación, sí, pero es el fondo para protección y hay un fondo para proteger solamente a los periodistas, no a los colaboradores periodísticos. Creo que sí hay una diferencia que desde mi punto de vista no es compatible con la Constitución y consecuentemente votaré por la invalidez de este artículo 5º en las fracciones impugnadas porque creo que se tienen que ver interrelacionadas. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señora ministra. Señora ministra Piña, por favor. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que el ministro Saldívar, yo también en la acción de inconstitucionalidad 87/2015 voté por la invalidez de la porción normativa que establecía concretamente de manera permanente, ya que era una definición que no estaba relacionada con una definición funcional de lo que es el periodismo en la actualidad, y que esto era violatorio precisamente de nuestra Constitución en cuanto a la protección de la libertad de expresión. En la misma posición del ministro Saldívar, si bien es cierto que la ley ahora habla de un colaborador o colaborador periodista, lo cierto es que esta fracción tercera no puede considerarse que con ello se englobe tanto al periodista como a aquellos que ejercen el periodismo, aunque no sea de forma permanente. ¿Y por qué no puede considerarse ni aún con una interpretación conforme? Por las razones que expresó el ministro Saldívar. Tendría que analizarse si la protección, que es el objetivo de esta ley, hacia los periodistas, también conlleva a los colaboradores o colaboradores periodísticos. Y como no se advierte de la ley, porque únicamente habla del periodista, cuando en el capítulo correspondiente sí se hace una definición de lo que debe entenderse por colaborador periodista o por periodista, entonces yo considero que el vicio de inconstitucionalidad, que yo consideraba que estaba en la diversa acción de inconstitucionalidad 87/2015, permanece, y por lo tanto votaré por la invalidez de estas fracciones, como lo hice en la diversa acción. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Piña. ¿Alguien más, señores ministros? Tomemos entonces la votación. Sí, señor. Por favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto, apartándome consideraciones y anuncio voto concurrente. En cuanto al ministro Cosío, él está a favor de la propuesta de validez de la fracción tercera del artículo 5º y en contra de la propuesta de validez de la fracción 17 del artículo 5º. Señora Ramos. Yo estoy con el proyecto. Hago la aclaración que en el precedente también hice algunas salvedades. En todo caso las mantendría en pero en las partes en las que se está siguiendo el proyecto en su integridad, pues estoy con el proyecto en general. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco González. El proyecto. Señor Saldívar de la Red. En contra y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, apartándome de la interpretación conforme. Señor ministro Piña Hernández. En contra y con voto particular. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. A favor del proyecto y con voto concurrente. Señor ministro Pérez Dayán. En contra y por la invalidez de las porciones normativas combatidas. Señor ministro Presidente de la A Morales. favor del proyecto. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la propuesta relativa al reconocimiento de validez de la fracción tercera del artículo 5º
y una mayoría de 7 votos por lo que se refiere al reconocimiento de validez de la fracción 17ª del artículo 5º impugnado, con anuncio de voto en contra de consideraciones y voto concurrente del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, salvedades de la señora ministra Luna Ramos. El señor ministro Pardo Rebolledo se aparta de la interpretación conforme. El señor ministro Lainez Potisek anuncia voto concurrente. Y voto particular anunciado por los señores ministros Saldívar, Ledo de la Rea y Piña Hernández. Muy bien, con esta votación y con este sentido queda aprobada esta parte del proyecto. Continuamos, por favor. Sí, señor presidente. En el siguiente considerando se analiza el artículo 39 de la ley impugnada en su último párrafo, que dice lo siguiente: para acreditar el carácter de persona defensora, periodista o colaboradora periodística, baste remitir a la labor que realizan para determinar si configura el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos o el de la libertad de expresión. En el concepto de invalidez que se nos hace valer, se nos dice que esto resulta violatorio de la Constitución en virtud de que basta con que se haga la simple afirmación de que el sujeto que se está tratando de hacer uso de las medidas de protección de esta ley se autodefina como periodista para que tenga derecho a estas medidas y que no es necesario que se le pida que acredite esta labor. En el proyecto que estamos sometiendo a la consideración de este Pleno, estamos declarando infundado este argumento. En realidad no se está realizando ninguna situación ni discriminatoria. Es un argumento que, contrario a lo que se afirma, el hecho de que la ley establezca como requisito para otorgar las medidas de protección, acreditar que él tiene el carácter de periodista o de colaborador periodístico o persona defensora de derechos humanos, no se está vulnerando ni el principio de igualdad, ni se está discriminando, ni se viola la libertad de expresión como se manifiesta en el concepto de invalidez, ni se está vulnerando el derecho a la información, puesto que no constituye un requisito que obstaculice el hecho de que puedan obtener estas medidas protectoras, ya que la propia ley precisa que para acreditar este carácter basta con que se remitan a la labor que realizan. En el proyecto, de manera más amplia, se hace una copia incluso de la parte correspondiente de la exposición de motivos, de las medidas que de alguna manera se pueden obtener, para llegar a la conclusión que de todas maneras, con todos estos aspectos conjugados en sí, no se le está pidiendo un requisito que no puedan cumplir en relación con las medidas que están solicitando, simple y sencillamente con que se remitan a la labor que realizan. Entonces, se está proponiendo la declaración de validez y señalo que esto sí no fue materia de análisis en el asunto de precedente al que hemos hecho referencia. Gracias, señora ministra. ¿Está a su consideración, señores ministros? Señor ministro Lainez. Sí, gracias, vicepresidente. Yo me permitiría respetuosamente hacer una petición a la ministra ponente. Hay en este apartado, en la hoja 39 podemos verlo, una parte del agravio consiste en que, tratándose de medidas urgentes de protección, pareciera ser que no se da un tratamiento específico para atender estas medidas que deben de ser tomadas de manera indirecta. El proyecto, salvo que haya yo hecho una lectura incorrecta, me parece que no aborda este punto, sino que se dan a conocer las distintas, o se reproducen las distintas medidas que prevé la ley, preventivas, protección urgente, medidas de carácter social, pero de la lectura pareciera ser que se va a dar un tratamiento igual, sean urgentes o no sean urgentes, que insisto es parte del agravio. Únicamente sugerirle en la propia ley, el artículo 40, y esto no es así, porque la propia ley en el artículo 41 sí aborda con toda claridad cuál es el tratamiento que se va a dar en caso de urgencia. Dice el artículo 41, en el supuesto de que la persona peticionaria declare que su vida, libertad e integridad física o de las personas señaladas en el artículo anterior esté en peligro inminente o esto se desprenda de los hechos relatados, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario.
Segundo párrafo, en estos casos la dirección deberá implementar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en peligro inminente con un máximo de 2 horas. Entonces, digo, quizá nada más para responder al agravio que hace la accionante, el decir pues que no hay un tratamiento genérico, que sí hay, si la ponente aceptará. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Al haber votado por la invalidez de los conceptos de colaboradora o colaborador periodístico y de periodista, me parece que por extensión tengo que votar en contra y por la invalidez del artículo 39, que establece la forma como se va a acreditar ser colaboradora o colaborador periodístico o periodista, porque si el concepto para mí es inconstitucional, la vía para acreditar un concepto, en mi opinión, es inválido, participa del mismo vicio y, por tanto, también aquí votaré en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Me pidió el ministro Cosío que interviniera expresando su sentido en cuanto a esta votación. Él está de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, quiere señalar que en el precedente la acción de inconstitucionalidad 87/2015, si bien se invalidó el requisito de acreditación, este precedente no resulta aplicable a este caso. En el precedente se dijo que la ley no establecía el mecanismo para la acreditación, lo que generaba incertidumbre al respecto, además de que dicha acreditación era para acceder a los actos de interés público, mientras que en este caso el requisito de acreditación es meramente formal en atención a la labor que realizan y se refieren al otorgamiento de las medidas de protección. Muchísimas gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. ¿Sí, alguien más? ¿Quién más, señores ministros? Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. En relación a lo que menciona el señor ministro Saldívar, bueno, pues él votará en contra como votó los otros. En relación a lo que menciona el señor ministro Lainez, no tengo ningún inconveniente en ponerle lo del artículo 41, que efectivamente son 2 tipos de procedimiento, pero no quiere decir que aun cuando se trate del procedimiento extraordinario esté eximido de decir a qué se dedica para poder tener acreditada la función. Yo agrego las 2 cosas con esta aclaración, si le parece, claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y en el caso de lo que menciona el señor ministro Cosío, sí, efectivamente, por eso decía que no tenía relación con el precedente, y no tiene relación con el precedente porque en aquel se había declarado justamente la invalidez para determinar que ahí no se decía cómo se iba a acreditar, y aquí lo que se está diciendo es que la forma de acreditar es muy sencilla, porque es simplemente determinar a remitirse a la labor que realizan. Entonces, decir, quiero las medidas de protección, las quiero urgentemente y soy periodista que colabora en tal medio de comunicación. Entonces, yo creo que con eso quedaría prácticamente salvado, y sí había hecho la aclaración desde un principio que esto no estaba referido al precedente, justamente porque el tratamiento es distinto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Vamos a tomar la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto, el ministro Cosío también vota a favor del proyecto y anuncia un voto concurrente. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar de la Rea. Contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto por las razones expresadas por el ministro Saldívar. Esencialmente, sí necesitan, si bien dice baste remitirse a la labor que realizan, las propias definiciones establecen limitantes, y es lo que está limitando la labor periodística. En contra y con voto particular. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lenis Potosí. A favor. Señor ministro Pérez Dayán. Como consecuencia de mi voto anterior, en contra. Señor ministro presidente Adrián Morales. A favor del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta de reconocimiento de validez del artículo 39, párrafo 3º de la ley impugnada, con anuncio de voto concurrente del señor ministro Cosío Díaz y anuncio de voto particular de la señora ministra Piña Hernández.
Bien, con esta votación queda entonces aprobada esta parte de la propuesta. Y continuamos, señora ministra, por favor. Sí, señor presidente. En el siguiente concepto se está impugnando la constitucionalidad del artículo 56. El artículo 56 dice lo siguiente: la persona beneficiaria se podrá separar del mecanismo en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno. En el concepto de invalidez se dice que el artículo establece que las personas beneficiarias por el mecanismo de protección se podrán separar de las medidas en cualquier momento por el simple hecho de comunicarlo por escrito a la Junta de Gobierno, lo cual resulta transgresor de la seguridad jurídica, pues no requiere que la autoridad verifique que han cesado las causas por las cuales se concedió la protección, que no medie vicio de la voluntad en el acto, ni se impide la ratificación personal de dicha solicitud, por lo que no existe certeza jurídica y se atenta contra la seguridad personal, vulnerando los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En el proyecto que se somete a la consideración se dice que las decisiones de separarse de los mecanismos de protección es un acto voluntario, del sujeto que solicita esas medidas y que no constituye propiamente un desistimiento, en la medida en que la norma no prohíbe la facultad de solicitar nuevamente las medidas que requiera ni establece un plazo prescriptivo. De este modo, la finalidad de la norma es la de establecer un mecanismo de protección sin que obligue al solicitante a seguir en él si no es su voluntad hacerlo, ni tampoco el mecanismo se encuentra obligado a investigar las relaciones, las razones por las cuales el solicitante decidió dejar la protección, dado que su naturaleza no es la de un ente investigador ni persecutor que deba indagar las razones que motivan a los solicitantes para no permanecer en la medida de protección solicitada, ni estos se encuentran obligados a justificar sus determinaciones. Ante la voluntad de la persona beneficiaria separarse del mecanismo, el legislador estableció como único requisito manifestarlo mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno a fin de preservar su derecho a la seguridad jurídica y de no hacer uso indebido de las medidas de protección otorgadas en términos de lo que establece el artículo 52, fracción primera, que dispone: se considerará que existe un uso indebido de las medidas preventivas de protección, fracción primera, deje, evada o impida esas medidas. Esta es la propuesta declarando la validez, y debo mencionar que aunque este tema sí fue tocado en el precedente, el artículo tenía una redacción distinta, por eso no lo aplicamos. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Coincido puntualmente con el resultado de el tratamiento que se da a este concepto de invalidez para declararlo infundado y considerar que la norma cumple con las normas de protección de los derechos humanos. Sin embargo, como recién lo ha apuntado la señora ministra, el tratamiento que a esta figura se dio en la acción de inconstitucionalidad que precede a este asunto, se hizo un tratamiento más integral. Me quiero explicar en ese sentido y por qué yo creo que la contestación de aquella ocasión puede ser la que más alcance el objetivo de este Tribunal Pleno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con la redacción del artículo 56 relacionado con las medidas y la posibilidad de renunciar a estas medidas de protección, cuestiona la facilidad con la que el beneficiario de estas puede dejar de tenerlas. Antes que nada, todos debemos entender que es un acto, como lo dice el propio proyecto, voluntario mantenerse en la protección o no. Nadie duda que esto entra en la esfera de determinación de cada quien, pero esta voluntad puede no ser necesariamente libre, puede ser motivo, como lo refiere la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, producto de un vicio de la voluntad, una amenaza, una extorsión o cualquier otra figura que pueda afectar el entendimiento natural de cada persona.
De ahí que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos combata esta disposición simplemente argumentando que con la presentación de un escrito este debe ser acordado. Y en efecto, la primera lectura pudiera parecer o nos pudiera dar a entender, como se contesta en el proyecto, que la persona beneficiaria se podrá separar del mecanismo, agrego yo, de protección en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno. Si lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos requiere para considerar que esto fuera válido es que se ratifique esa voluntad, evidentemente el artículo 56 no lo impide, ni tampoco dice que sin mediar ninguna otra actuación debe ser acordado de conformidad. Más, si ustedes advierten que el propio artículo 21, en función de las medidas de protección, entre las facultades que le entrega al Consejo que las declara, está determinar, dice 21, fracción primera, determinar, aprobar, evaluar, suspender y, en su caso, modificar las medidas preventivas a partir de la información elaborada por el mecanismo, así como suspender o modificar las medidas urgentes, pero siempre las condiciona a previo estudio de evaluación de riesgo que realice el mecanismo. De ahí que esto entonces iguala la disposición con la estudiada para Quintana Roo, de manera que lo contestado en aquella ocasión no es tan así que solo con la solicitud procede el levantamiento de la medida, sino como en aquel momento se dijo, esta procedería antes que otra cosa con, si lo estima conveniente la autoridad, la ratificación del mismo. Podríamos nosotros incluso inducir a que esto es un mecanismo de certeza para evitar cualquier sorpresa respecto de que alguien hubiere promovido la solicitud sin que sea realmente el titular. Para todos quienes estamos involucrados con los procedimientos, sabemos que un escrito puede venir signado por el aparente interesado y puede no serlo, de ahí que el mecanismo de ratificación permita tener la certeza que frente a la presencia de quien instaura un procedimiento se ratificó la voluntad de tal medida. Pero agreguemos lo que el artículo 21, fracción primera dice, será menester que la propia, no es autoridad, sino el Consejo, previo estudio de evaluación del riesgo, determine lo conducente. Y es que entonces el tema de la protección de un periodista no puede quedar simplemente sujeto a la mera voluntad o quizá en cierto caso supuesta voluntad, sino la determinante de interés público respecto de quienes ejercen el oficio trasciende a veces hasta la propia voluntad de las personas, y si hay razones objetivas y evidentes de mantener por obligación una vigilancia, una protección o alguna otra medida de seguridad, será motivo de la evaluación que sobre cada caso haga. Por eso entonces yo sí creo que las razones de la acción de inconstitucionalidad son en este sentido bastante más amplias. Primero, porque no coincido en que el artículo 56 pudiera solo obligar a que se separe del mecanismo una protección con el mero escrito. Bien puede ser instrumentado a través de la ratificación. Nosotros pedimos que los interesados ratifiquen y no hay disposición legal alguna que nos diga que así lo hagamos. Es un tema de certeza, como puede suceder con ello. Dos, tampoco, como lo apunta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo con la mera solicitud se acordará inmediatamente lo correspondiente, pues para ello, igualando la legislación de uno y otro, nos lleva a que haya un estudio previo de la comisión quien debe evaluar el riesgo. Desde luego esto, insisto, coincide con el resultado muy detallado al que llega la señora ministra Luna Ramos, pero me parece que aun cuando el artículo 56 en sí mismo no previene lo que sí prevenía el artículo estudiado por este pleno en Quintana Roo, otro artículo lo complementa y a partir de allí creo podemos desprender la misma solución. De cualquier manera yo estoy con el proyecto. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Como ya lo señaló el ministro Pérez Dayán en la acción 87/2015,
se hizo una interpretación sistemática y en la cual se dijo que no bastaba que el beneficiario manifestara su voluntad de separarse del mecanismo, sino que era esencial que el Consejo de Evaluación hiciera un estudio en el cual evaluara el riesgo en el que estaba el sujeto de protección. Y esto es así porque la protección de periodistas no es un acto voluntario del Estado mexicano, sino es una obligación del Estado mexicano en términos del artículo 1 constitucional, que tiene que garantizar la seguridad de quienes se dedican a estas actividades siempre que exista un riesgo real. Yo creo que en este caso se tendría que incorporar esta argumentación porque sería la única forma en que efectivamente se salvara una aparente inconstitucionalidad de este precepto, porque aquí creo que no es más un tema de votar por razones distintas, porque las razones distintas nos llevan a conclusiones diferentes. En las razones del proyecto simplemente no hay invalidez lisa y llana, y aquí en el precedente y en lo que hemos propuesto el ministro Pérez Dayán y yo es establecer que no es suficiente con que renuncie a la protección, sino que tiene que haber una evaluación del riesgo. Si la señora ministra ponente aceptara incluir esta argumentación para llegar a esta conclusión, yo votaría obviamente con el proyecto. Si no fuera así, yo no podría suscribir el proyecto porque llegaría a sostener la invalidez de un precepto que sin este agregado de evaluación de riesgo, para mí sí deviene en inconstitucional. Gracias, presidente. Gracias, señor Víctor Franco. Muy brevemente, gracias, señor presidente. Yo también considero que sí es conveniente incorporar las argumentaciones que se dieron en este sentido en el precedente que el propio proyecto cita en diversas partes. También coincido con las razones, no las voy a repetir, que ya se han dado, ¿no? En mi caso, si la ministra ponente y la mayoría consideran que no es así, yo haré un voto concurrente para sostener este punto de vista. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Gracias, vicepresidente. Yo no pensaba intervenir en este punto, pero bueno, sí me gustaría solo precisar, yo difiero de las argumentaciones en el sentido de que sea necesario o hacer una interpretación que nos lleve a la cuasi obligación de una ratificación por el propio solicitante de las medidas de protección, o en el sentido de que a pesar de que él solicite su retiro, no pueda proceder hasta que el Consejo defina que así va a ser. Es cierto que es una obligación del Estado, pero es una norma de beneficio que inicia, como lo dice el artículo 39, con una solicitud para el otorgamiento de estas medidas por parte de la persona peticionaria. A mí me parece que entra dentro de su libertad personal el decidir hasta dónde y hasta cuándo estas medidas le son aplicables. Es cierto, nos han dicho, puede ser que estuviese sujeto a presiones o alguien falsificó, pero señoras ministras, señores ministros, esto pasa en cualquier situación, con cualquier norma de beneficio para los particulares. Y será objeto de verificación y será objeto de que el propio interesado o sus familiares, como lo permite esta ley, puedan decir, no, yo no he pedido, yo no he solicitado el retiro. Pero me parece a mí, y lo digo con el mayor respeto, excesivo el que esta norma, que parte de una solicitud, que es un mecanismo que una entidad federativa está creando en favor de los periodistas o de los colaboradores periodísticos, y que al contrario precisamente le dice, esto llegará hasta el momento en que tú decidas que llegue, podamos nosotros considerar como Tribunal Constitucional que es inconstitucional porque o tiene que ratificar o igual no es cierto, y por lo tanto el precepto es inconstitucional. Por eso me parece a mí, lo digo con el mayor respeto, un exceso. Yo creo que la ley es muy clara, parte de una solicitud, hay una evaluación, se puede modificar, insisto.
Reconozco que puede haber situaciones de hecho que pasan, pero no nada más para este caso. Quiero insistir, en cualquier norma de beneficio de protección, las protecciones que da también las procuradurías federal y estatales para las víctimas, para los propios inculpados, lógicamente pues se van a ver sujetas a este problema, pueden ser objeto de este problema y no por eso vamos a decir es inconstitucional si el legislador no obliga a ratificar, o bien a pesar de la solicitud no la retiro hasta que yo consejo defina qué debo de hacer. Yo por lo tanto apoyaría el proyecto tal y como está y bueno, al contrario, si la ministra ponente decide cambiarlo, pues yo haría un voto concurrente. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Muy interesante lo que acaba de decir el ministro Lainez. Y me parece que podría tener razón en toda su línea argumentativa, pero en mi opinión, creo que todo depende de qué carácter, qué función le damos a los periodistas en una democracia. La obligación del Estado para defender a los periodistas, para proteger a los periodistas, no se da solo en función de las personas individuales que son periodistas, sino se da como obligación, como una protección específica, diferenciada de la obligación de proteger a todos los ciudadanos del Estado por la función que desempeñan en una democracia los periodistas. Cuando se desprotege a un periodista, se desprotege el debate democrático, se desprotege el derecho a la información y para quitar las medidas de protección, sí me parece que tiene que haber una evaluación objetiva, porque podría haber muchas cuestiones de hecho, lo sostiene el ministro Lainez, amenazas, chantajes, etcétera, y nos dice con razón, esto puede ocurrir en otros terrenos, y es cierto, pero también es que puede ocurrir en este, pero con independencia de que pueda ocurrir en otros terrenos, la diferencia es que aquí están realizando una función con un contenido social de beneficio y de aportación al debate democrático y al derecho a la información que el Estado está obligado a proteger, reitero, no solo por el periodista, sino por la función que desempeña el periodista. Al proteger a los periodistas, el Estado protege la democracia y de alguna manera se protege a sí mismo. Por tanto, no creo que sea disponible para el periodista como lo entendemos quienes hemos votado por un concepto amplio, que sea disponible simplemente decir ya no quiero la protección, porque eventualmente si el riesgo se actualiza, el costo para el Estado mexicano y para la democracia puede ser extraordinariamente alto. Por eso creo, como dijimos en el precedente, que sí es importante el que se haga esta evaluación. Yo no hablo de una ratificación, sino hablo de una evaluación de riesgo, igual que se votó en el precedente. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, el proyecto se basa, las razones que se dan en el proyecto prácticamente coinciden con lo manifestado con el señor ministro Lainez, en el sentido de que como es una medida, un mecanismo de protección, está a voluntad del solicitante el decidir si se hace o no se hace. Y que no tiene este mecanismo la calidad de que se constituya como un investigador ni persecutor que deba indagar las razones que motiven a los solicitantes para no permanecer con la medida de protección solicitada. Yo, al margen que comparto el criterio de que es una solicitud y que es totalmente voluntario el realizarlo o no, sí considero que se tienen que adoptar dos medidas. Primero, si se presenta la solicitud por parte del periodista, sí debe haber una evaluación de riesgo por parte de la propia Junta de Gobierno. ¿Con qué fines? Para hacérselo saber al periodista. Si el periodista ratifica, que yo sí estoy convencida que debe haber una ratificación
de cualquier solicitud que implica un riesgo de una medida de protección de este alcance. Debe haber una ratificación del escrito. Y una vez que lo ratifica, el periodista decide no seguir con la medida de protección, entonces sí, el Estado no puede obligar a tenerlo. Si el mismo periodista considera que el mecanismo de protección puede ser una limitante para el ejercicio de su labor periodística, porque se sienta vigilado, porque etcétera, pues ya será consideración del propio periodista. Pero yo sí considero que se debe hacer del conocimiento del propio periodista o colaborador los riesgos o personas defensoras de derechos humanos, es decir, el sujeto protegido, los riesgos que implica su labor. Y si él, pese al conocimiento que tiene de estos riesgos ya evaluados por el propio órgano competente, decide ratificar su desistimiento, entonces el Estado, o en este sentido la autoridad competente, ya no le puede obligar o imponer esas medidas de protección. Pero sí, para dejar de funcionar, sí debe haber un mecanismo, porque de la propia ley se desprende todo un mecanismo para otorgar esas medidas de protección. Entonces, para dejarlas de aplicar, también debe haber un mecanismo congruente con la importancia de estas medidas. En este sentido, yo no compartiría respetuosamente el criterio de la ministra ponente ni del ministro Lainez, y sí me apartaría de reconocer la validez de este precepto tal y como está formulado, a menos que se haga una interpretación conforme en este sentido, pero si no se realiza, entonces yo estaría en contra del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. En mi intervención mencioné un tema de suyo delicado, imponer a alguien contra su voluntad algo. Y es cuando en la reflexión que traté de compartir con ustedes, medía el alcance de algo como ello, imponerle contra la voluntad a alguien algo, debe llevar inmerso un tema de gran entidad. Para mí, desde luego atendiendo las expresiones que ha dado el señor ministro Lainez, muy cuidadosas y profundas, siempre en el entendimiento de que dije que estaba con el proyecto, aún a pesar de que fueran unas u otras las razones. Para mayor explicación, estoy con el proyecto porque la propia ley sí le da facultades al mecanismo para evaluar antes de suspender. Si se llegara a declarar la inconstitucionalidad de esta disposición, como aquí se apuntaba, ahí sí yo ya no estaría de acuerdo. El mecanismo nos permite advertir que, uno, a diferencia de lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nada impide que haya una ratificación, ni para que ésta se dé tiene que estar establecida en una norma. Mal se haría en una norma que se dijera que ante cualquier solicitud no se exigiría ratificación. Normalmente no sucede eso en sentido negativo en las disposiciones legales. Por el otro lado, evidentemente, la necesidad de hacer una evaluación por quien se encuentra obligado a cumplir con los objetivos de una ley de orden público me lleva a entender, como ya lo razonaron muy bien en orden inverso a su intervención la señora ministra Piña Hernández y el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hay bastantes más valores en juego que la mera insistencia de que me levanten una medida de protección. Puede también pasar esto, como los apuntamos aquí, por algún cierto tipo de presión o quizá hasta de un cierto riesgo temerario. Y esto, creo, tiene que ser motivo de una reflexión por quien está obligado a velar por la seguridad de este oficio. A partir de ello, se tomará la decisión que corresponda, siempre bajo el respeto de la libre voluntad. Por ello creo que, como se contestó en el precedente que sirve de sustento a este, hay más razones que las que se expresan en el proyecto para contestar
el argumento de invalidez. Bajo esa premisa es que participé, invitando a que esas fueran las razones que dieran crédito a una resolución como la que nos presenta la señora ministra Luna. Si la señora ministra Luna aceptara ello, creo que el proyecto se robustece. Si no lo acepta, me parece que la contestación que se le da a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no estaría necesariamente en el proyecto, sino en la propia ley, que sí dice que la medida antes de ser suspendida será motivo de evaluación, que en cierto modo es lo que le preocupa a la Comisión. Qué mejor que fuera este pleno el que lo dijera y no lo que ya la ley dice, aun cuando este pleno solo reproduzca lo que la ley ya establece. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Sí. Ministra Luna. Si nadie más va a intervenir, puedo. Por favor, señora ministra. Gracias, señor presidente. A ver, yo quisiera mencionar una situación respecto de la acción de inconstitucionalidad 87. En la acción de inconstitucionalidad 87 se impugnó el artículo 45 y aquí el argumento específico del concepto de invalidez fue precisamente que al decir que ya no quería que se diera la medida, no se establecía la posibilidad de una ratificación, o sea, fue el argumento expreso. Y aquí, en una interpretación, lo que se dijo, no es necesaria la ratificación, no es necesaria la ratificación, ¿por qué? Porque de todas maneras la autoridad tiene que determinar si le están solicitando o y si en todo caso evalúa o no el riesgo, pero fue en contestación expresa a un argumento de ratificación en el que concluimos que no se tenía que ratificar. Ahora, en este asunto, por eso les decía, no es exactamente igual, porque aquí lo único que se está impugnando en el concepto de invalidez es que dice, no se vulneran los derechos de seguridad personal y jurídica por el hecho de que no se exijan el concepto de invalidez lo que dice es que se vulneran los principios de seguridad jurídica porque solamente se acepta que se suspendan las medidas sin mayor requisito que un escrito. Eso fue todo, es todo lo que se dice. O sea, aquí no se habló de una ratificación, no se habló de ninguna otra cosa, por eso no se contestó eso. Por eso les decía, aquí sí hay una diferencia en los argumentos que se dan. Ahora, la solicitud de las medidas, pues es una solicitud que se pide por el propio periodista, por el propio defensor de derechos humanos, por los sujetos que la ley determina, porque ellos consideran que están en una situación de riesgo y por esa razón la están solicitando. Y si de repente dicen, no, ya no quiero o ya no me interesa que se dicten las medidas, yo sé que esto equivale como a un desistimiento en un juicio, pero dijimos, no es precisamente un desistimiento en un juicio, porque en un juicio ya desististe y estás prácticamente diciendo que esa acción ya no la quieres. Aquí no, aquí si en un momento dado hubiera una situación que más adelante se vieran presionados o que en ese momento están presionados, la pueden volver a solicitar y decimos, no hay ningún motivo de prescripción, no hay ningún requisito adicional, decir, ya habías dicho que no y ahora vuelves a decir que sí. No hay ningún problema. O sea, de todas maneras se establece. Es una situación meramente voluntaria que tú estás en este momento determinando que no se haga y lo estás haciendo por escrito. Ahora, que de hecho puedan surgir muchísimas situaciones, pues por supuesto que sí, eso no lo puedo, no es algo que se puede prever por el legislador y si pasa esto y si pasa el otro, ¿qué sucedería? No, simple y sencillamente no previó la ratificación. Ahora, si quieren que aquí se ponga la ratificación, desde luego yo lo engrosaría, yo me apartaría, pero lo único que quiero mencionarles, en el precedente, a petición expresa en el concepto de invalidez, de que no se estaba tratando el problema de ratificación y que no se establecía, se dijo que no era necesario, que porque aquí bastaba con una evaluación de riesgo que se diera por parte de la autoridad, que dentro del procedimiento que se establecía era necesario, como por ahí alguno de los señores ministros mencionó,
que hay artículo expreso para determinar cuándo se retiren las medidas. Entonces, lo pidan o no lo pidan, la autoridad tiene la obligación de hacer aplicar ese artículo. Entonces, no tenemos por qué nosotros decir, pero si él solicitó voluntariamente, no vas a cumplir con tus obligaciones. Pero de ahí a que, pero tienes que seguir otro tipo de circunstancias, hacer esto o lo otro, pues la ley no lo dice, la ley no lo menciona, pero desde luego yo engroso el asunto como la mayoría lo determine. Yo en lo personal en esta parte sostendría el proyecto y si la mayoría opina que hay que ponerle alguna situación adicional, con muchísimo gusto lo engroso y yo me aparto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, señor. Muy brevemente, yo no pensaba intervenir, pero esta última intervención me genera la necesidad, porque yo seguiré insistiendo en que sería conveniente meter la argumentación, y esto es porque sí está planteado también en este asunto, precisamente lo de la ratificación. Tengo aquí la demanda y en la página 42, que se refiere a este agravio, el artículo 56, ¿verdad?, por vulneración a la seguridad personal y jurídica de las personas que hacen uso de la libertad de expresión. En su primer párrafo dice: el aludido numeral 56 establece que las personas beneficiarias del mecanismo de protección de periodistas se podrán separar de la medida decretada a su favor en cualquier momento por el simple hecho de comunicarlo por escrito a la Junta de Gobierno, lo cual resulta transgresor de la seguridad jurídica, toda vez que no requiere siquiera que la autoridad verifique que han cesado las causas por las cuales se concedió la protección, que no medie vicio de la voluntad en el acto, ni se pide la ratificación personal de dicha solicitud, por lo que no existe la certeza jurídica y se atenta contra la seguridad personal, vulnerando los artículos 14 y 16 de la Constitución. En mi opinión, aquí se está señalando precisamente que no existe esa ratificación. Por eso yo seguiré insistiendo respetuosamente y vuelvo a repetir, si la ministra ponente y la mayoría consideran que no es así, yo haré mi voto concurrente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Sí. Gracias, señor ministro presidente. Por las mismas razones por las que el señor ministro Franco se vio obligado a participar en esta ocasión, me veo yo también constreñido a ello. Quiero insistir en la necesidad de invocar el artículo 21, pues si nuestra argumentación sigue siendo la que el proyecto propone, parecería que desde nuestra sentencia dejamos sin eficacia esta disposición precisamente preparada para el objetivo que se dictó la ley, la protección de los periodistas. Si ustedes me acompañan con la lectura de la contestación que damos al argumento, que sí incluye un tema de ratificación, en la hoja 44 se dice: la decisión de separarse del mecanismo es un acto voluntario del sujeto que solicita las medidas. No constituye propiamente un desistimiento, como bien lo dijo la señora ministra, en la medida en que la norma no prohíbe la facultad de solicitar nuevamente las medidas que requieran y establece un plazo prescriptivo, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Sigue narrando: de ese modo, la finalidad de la norma es la de establecer un mecanismo de protección sin que obligue al solicitante a seguir en él si no es su voluntad hacerlo, ni tampoco el mecanismo se encuentra obligado a investigar las razones por las cuales el solicitante decidió dejar la protección, dado que su naturaleza no es la de un ente investigador ni persecutor, que deba indagar las razones que motivan a los solicitantes para no permanecer con la medida de protección solicitada. Ni estos, y esto es lo más importante, se encuentran obligados a justificar sus determinaciones. Podría seguir leyendo, lo que quiero es ya contrastarlo con el artículo 21. El Consejo de Evaluación de Medidas es el órgano del mecanismo, etcétera, etcétera. Y tiene como atribuciones determinar, aprobar, evaluar, suspender, que es el caso, las medidas preventivas, medidas de protección y medidas de carácter social a partir de la información elaborada por el propio mecanismo, o las de protección urgentes, previo estudio de evaluación de riesgo que realiza el mecanismo. De ahí que entonces, atada esta con la anterior conclusión, donde se dice que no se encuentra obligado a justificar sus determinaciones, creo yo que sí se encuentra obligado, porque para poderla suspender y levantar independientemente que lo haya solicitado el propio interesado, habrá de mediar
un estudio de evaluación de riesgo, y si esto es entonces la obligación que tiene que cumplir, evidentemente está constreñido a justificar sus determinaciones. Por último, insisto, si no se pone lo que yo creo, estaré con el proyecto porque no se está invalidando el artículo 21. Lo único que me preocuparía es que quien interpretara esto consideraría que el artículo 21 entonces no tiene aplicación alguna porque no se encuentran obligados a justificar el retiro de las medidas. Gracias, señor ministro. Si bien me pidió la palabra la señora ministra Piña, la señora ministra Luna pide una aclaración con tarjeta blanca. Sí, gracias, señor presidente. Yo debo de reconocer una situación. Yo sí traía la idea de que no venía el argumento de ratificación. Sí, el señor ministro Franco demostró que sí viene el argumento de ratificación, entonces pues lo dejo igual al precedente. Lo dejo exactamente igual al precedente y hago la aclaración, aún en el precedente no se aceptó la ratificación. O sea, lo dejo tal cual, como la obligación de evaluar por la autoridad, nada más. Lo dejo en los mismos términos del precedente. Gracias. Señora ministra Piña. No, gracias a ustedes. Para aclarar mi voto, efectivamente, el contenido del artículo, como lo expresó la ministra Luna Ramos, el contenido que estamos analizando del artículo 56 de la ley de ahora la Ciudad de México es esencialmente similar al que analizamos en la acción de inconstitucionalidad que fue ponente el ministro Franco. Sí estaba el argumento de ratificación y precisamente se determinó por unanimidad de votos que no era necesario la ratificación previa a porque la propia ley preveía todo un sistema de evaluación tanto para otorgar la medida cautelar como para quitarla, en el sentido de que no se iba a eliminar esa medida de protección con la sola presentación de la solicitud, sino que se realizaba todo un complejo estudio, procedimiento de evaluación en compañía de los beneficiarios. Y derivado de ese mismo procedimiento de evaluación, ya no era necesario la ratificación. Si este sería el argumento que sostuviera la validez del artículo que ahora estamos estudiando, yo estaría con el proyecto, porque sí se desprende todo un sistema de evaluación. A mí, soy sincera, me preocuparía que la ley que ahora estudiamos, porque ese argumento no viene en el proyecto. El argumento que viene en el proyecto son las dos razones que enunció el ministro Pérez Dayán. Entonces, sí me preocuparía que este argumento que en específico se hizo con relación a la ley del Estado de Quintana Roo y que la conclusión a la que se llegó fue en función del análisis temático de toda la ley, me preocuparía, y soy sincera, que ese mismo mecanismo y que ese mismo tratamiento que dio lugar a la conclusión esté previsto en la ley que ahora estamos analizando. Si este fuese el caso, si fuera exactamente el mismo mecanismo que dio lugar a reconocer la validez del artículo 45, yo estaría de acuerdo con el proyecto. Pero sí considero que para ello tendría yo que analizar si es el mismo mecanismo de la ley de la Ciudad de México que el de Quintana Roo, porque ese fue el motivo por lo que se declaró la validez del precepto, que el contenido es similar, como lo dijo la ministra Luna Ramos, y que sí se estudió lo de la ratificación. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. Yo quiero muy rápidamente fijar mi postura. A mí me parece que la circunstancia de que el precepto en análisis no establezca como un requisito la ratificación del escrito por medio del cual se solicita que cesen las medidas que se hayan tomado respecto del propio solicitante de las mismas, no genera su inconstitucionalidad. Claro, esto tampoco impide que si la autoridad respectiva establece como un medio de cercioramiento
requerir que se ratifique la firma de la solicitud de cese de las medidas, pues lo puede hacer perfectamente. Se señalaba hace un momento la comparación con el tema del desistimiento, por ejemplo, en los juicios de amparo. No hay un precepto legal que establezca que el escrito de desistimiento debe ser ratificado ante la presencia judicial. Se ha generado esta situación a través de la costumbre e incluso de algunas tesis jurisprudenciales. Entonces, desde mi perspectiva, la falta de determinación expresa de que el escrito deba ser ratificado no genera la inconstitucionalidad del precepto, porque se trata de medidas que se generan a solicitud de la persona que se siente afectada, amenazada, en fin. Ahora bien, y aquí tal vez me separe yo también del precedente, ya se señalaba en la lectura que hizo el ministro Pérez Dayán que el Consejo, en el caso de la ley que estamos analizando, desde luego que tiene facultades para conceder y para ceder o hacer cesar estas medidas, oficiosamente cuando hace un análisis en relación a que la circunstancia que genera el riesgo o el peligro ha dejado de existir. Pero a mí lo que veo yo un poco cuesta arriba es que ante un escrito con una solicitud expresa del interesado de que cesen esas medidas, esta circunstancia pase al análisis del consejo respectivo e incluso el consejo respectivo pueda decir que deben seguir esas medidas aún contra la voluntad expresa del beneficiario. Creo que esa no es la idea ni pudiera ser el resultado de este mecanismo. El Consejo, por supuesto, que tiene facultades en todo lo relacionado con estas medidas, pero desde mi punto de vista, ante la solicitud expresa y desde luego, si se quisiera poner que sería conveniente solicitar una ratificación del escrito para descartar estas posibilidades de que hubiera alguna amenaza, alguna coerción o incluso alguna sustitución de quien lo solicita. En fin, creo que eso es una práctica que se puede generar, pudiera contener el estudio la conveniencia de esa medida, pero no que si como no lo trae, eso generara su inconstitucionalidad. Y por otro lado, la referencia a que aún ante solicitud expresa esto pase a análisis del Consejo respectivo y que incluso el Consejo pudiera, disculpen la palabra, imponer las medidas contra la voluntad expresa del beneficiario, me parece que no sería congruente porque estas medidas se dan a instancia de la persona que se siente afectada y cesan, como lo dice la ley, en el momento en que esa persona manifiesta que ya no desea ser sujeto de estas medidas. Pasa lo mismo con el desistimiento, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos un desistimiento y ha sido ratificado, nosotros no nos podemos a cuestionar cuáles son las razones por las que se solicitó ese desistimiento, simplemente atendemos la manifestación expresa de voluntad en el sentido de que ya no se desea seguir con ese juicio y en consecuencia se da por concluido el mismo. Creo que, claro, no es lo mismo, pero pueden imperar las mismas razones en este caso. Así es que, desde mi punto de vista, el precepto es válido. Consideraría yo conveniente la inclusión del tema de la ratificación y me apartaría yo del punto de que su inconstitucionalidad se salvara por la circunstancia de que el diverso artículo 21 establece la facultad del Consejo para, digamos, revisar o valorar esa solicitud de cese de medidas. Esa sería mi postura. Gracias, señor presidente. Ya, ministra Luna. Gracias, señor presidente. A mí me hace mucho sentido lo que está comentando el señor ministro Pardo Rebolledo. ¿Qué sucede? Hay una solicitud de medidas preventivas y de protección por parte de los sujetos que determina la ley. Y de repente, se dan esas medidas y se toman para que se lleve a cabo en el procedimiento que se establece. Y de repente dice, bueno, pues ya cesó el problema o ya no quiero o me equivoqué y dice, no, ya no quiero continuar con ellas. Entonces lo que se dice acá es, y si lo están obligando y si lo están coaccionando, ¿cuál es la certeza que tienes para determinar? A lo mejor estableciendo un símil, quizás no tan adecuado, pero yo creo que de alguna manera tiene cierta posibilidad con la propia ley de amparo.
nosotros cómo manejamos el desistimiento. Efectivamente, como lo dijo el ministro Pardo, no hay un artículo en la ley de amparo que obligue a que se ratifique el desistimiento. Sin embargo, fue creación jurisprudencial. El desistimiento se hace hasta, bueno, creo que la nueva ley ya algo dice de esto, pero antes nunca se dijo. En la ley de 1936 jamás se estableció la obligación de ratificar un desistimiento. Sin embargo, la práctica determinó que era necesario. ¿Por qué? Porque en el momento en que se presentaba el desistimiento por escrito, pues bien podía venir de la contraparte y tenerlo por desistido sin que se hubiera enterado. Y esto ponía en riesgo pues la acción que se había presentado. Situación similar puede suceder aquí. Entonces, es cierto que en la ocasión anterior se dijo que no a determinación y a petición expresa, pero ahora yo creo que una nueva reflexión en ese sentido podría darse y mejor pedirle que haga la solicitud de ratificación una vez ratificado y ya tener por no echar las medidas, porque con lo que se le puso en el precedente, la verdad, se obliga a la autoridad a hacer un análisis que ya no tiene razón de ser, ¿por qué? Porque quien lo está solicitando dice, ya no quiero las medidas. Pero analiza el riesgo, analiza si le va a pasar algo, si lo están amenazando. Yo creo que no es esa la función de la autoridad para poder determinar si continúa o no con las medidas. A mí me parece que es todavía preferible establecer una interpretación conforme en el sentido de decir, ok, para que no haya una violación a la seguridad jurídica, mejor pedirle que ratifique, que venga y ratifique, apercibido de que si no ratifica, se continúa con el procedimiento. Pero en todo caso ya se tiene la certeza, ¿por quién? Por quien la pidió, pero no obligar a la autoridad a hacer un estudio que, en mi opinión, se debería de hacer en el caso de que se diera la resolución definitiva para efectos de la protección de los riesgos, pero no para decir, voy a ver si de veras te debo de seguir dando la medida o no. No, yo creo que yo preferiría poner que hay una nueva reflexión en relación con el precedente, una nueva reflexión de este pleno y decirle una interpretación conforme ameritaría, para no violentar ningún problema de seguridad jurídica, solicitar la ratificación del peticionario en el sentido de que ya no quiere las medidas y ratificado, bueno, pues ya cesaron y se acabó, pero no decir como se hizo con anterioridad, no, de todas maneras, aunque tú no quieras, yo voy a hacer una evaluación de si debo seguírtelas dando o no. Eso se me hace absurdo. Entonces, por esa razón, la propuesta del proyecto la cambiaría en este momento y para decir en este caso que para la validez del precepto estableceríamos como interpretación conforme la solicitud de ratificación del desistimiento, con lo cual no se violenta ningún artículo de seguridad jurídica. Gracias, señor presidente. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, yo ya no iba a hacer uso de la palabra porque estaba completamente de acuerdo con la modificación que había ofrecido la señora ministra del proyecto. Ahora, según entiendo, cambia la propuesta para apartarse del precedente y decir que tiene que ser ratificado. Para mí la ratificación no es el problema. La ratificación lo único que nos ayuda es a tener certeza que quien pidió que se retiraran las medidas es quien presentó el escrito, pero el problema va más allá y creo que en el precedente y en esta sesión se dieron razones suficientes por las cuales tiene que haber una evaluación del riesgo. Y adicionalmente a lo que yo dije, me parece que este precepto, si no se hace la evaluación del riesgo, sería inconstitucional y estaría violando, además de lo que se ha establecido, las obligaciones que tiene el Estado mexicano de conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución, que establece claramente que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley y la obligación previa que tiene el Estado para
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Si la protección de los periodistas es una obligación del Estado mexicano y no un acto gracioso, entonces, consecuentemente, mientras el riesgo persista, el Estado sigue teniendo la obligación de proteger al periodista y, consecuentemente, al haberse cambiado la propuesta, yo votaré en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. He seguido con mucha atención la discusión. Yo, la verdad, estoy a favor del proyecto en los términos originales. No creo que sea necesaria una ratificación, no me opongo a que se haga esa interpretación conforme. Me parece que precisamente porque el Estado está obligado a garantizar la libertad de ejercicio de los periodistas y la libertad de expresión en general, pues es precisamente en el ejercicio de esa libertad en que alguien que se siente en riesgo solicita la protección y puede solicitar ser removido del mecanismo, que es lo que dice el precepto. Me parece que incluso en la experiencia personal de haber tenido que otorgar protección a comunicadores y defensores de los derechos humanos, que a veces el propio mecanismo es percibido por quien recibe el beneficio como un acotamiento de su actividad. Y precisamente yo creo que lo que tenemos que tutelar aquí es la libertad de quien realiza este ejercicio del derecho de comunicación y libertad de expresión. El artículo 21, me parece, tiene una existencia autónoma de esta solicitud de separarse del mecanismo. El artículo 21 lo que señala pues es la creación del Consejo y sus facultades, y en efecto dice en la fracción primera determinar, aprobar, evaluar, suspender, en su caso, modificar las medidas preventivas. Y en la fracción cuarta dice valorar la posibilidad de realizar un análisis de riesgo externo a petición de la posible persona beneficiaria de las medidas o en caso de que se presente una queja a partir de un padrón de personas calificadas. Una de las razones por las cuales existe esta facultad de suspender las medidas, distinto de la hipótesis de que el beneficiario solicite su separación del mecanismo, es que por el paso del tiempo, por el cambio de las circunstancias, por el cambio de la geografía en la cual está la persona que recibe el beneficio, pues el riesgo objetivo no existe y por consecuencia la racionalidad para una obligación del Estado de proporcionar una medida que es disruptiva de la vida cotidiana de quien la recibe, pues no exista y deje de estar y por consecuencia es dado que se suspenda. Yo creo en ese sentido que aquí lo que habría que hacer es tutelar precisamente la libertad de quien ejerce esta actividad, de quien solicita la medida de protección y por las razones que fuere, como dice el proyecto, decide no continuar con esto. Desde luego, esta actividad es fundamental para la salud democrática del país y en efecto, si algo sucediera, esto es una afectación al Estado, pero yo creo que esta no puede llegar a imponer, más allá de la expresión de la libertad de la persona, a solicitar su separación del mecanismo. Estoy conforme con la idea de que se solicite la ratificación, yo creo que no es necesaria, pero no tengo objeción en que se haga así y agradezco, señor presidente, su Gracias, señor paciencia. ministro. Yo también coincido y con la propuesta que me parece una idea práctica, útil, para poder verificar simplemente, no condicionar, pero verificar que la solicitud realmente la está haciendo quien está en su momento beneficiado con las medidas de seguridad que se le están otorgando. Pero y más allá de eso, yo no lo percibo como que si no se hace esta solicitud o se renuncia a ella porque ya no se quieren seguir, como que si desapareciera la obligación del Estado de protegerlo. Desde luego que la obligación del Estado sigue existiendo la aplicación de las normas internacionales respecto a su aplicación, de la norma constitucional para que se le dé la protección necesaria. Simplemente se trata de unas medidas que en un caso pueden ser
digamos, cotidianas y otras urgentes, para que puedan darse ciertas condiciones especiales a quienes se dedican a esta actividad. Yo considero que no estaríamos dejando al periodista por el solo hecho de que haya desistido o dejado de un lado la solicitud de las medidas que hubiera solicitado, porque en todo caso es permanente, es irrenunciable que el Estado tenga que protegerlos para poder, para que puedan ejercer su oficio. En ese sentido, yo no veo un problema el que se haga o que se permita esto, pero sí considero que es útil, que es práctico, que se verifique la identidad de la persona que hace esta petición de dejar a un lado las medidas y por lo tanto resulte con mayor seguridad el que se esté otorgando de esa manera. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Con todo respeto, no comparto esta argumentación porque si eso fuera así, entonces no se requerirían medidas de protección. Claro, las medidas de protección que el Estado tiene que dar a todos sus ciudadanos persisten, las normas internacionales persisten, la Constitución persiste, pero las medidas de protección específicas y diferenciadas al periodista ya no subsisten. Ese es el problema y la obligación del Estado, lo dije desde mi primera intervención, además de su obligación de dar seguridad a todos los habitantes del país, es una obligación específica, especial en relación con los periodistas y esta es la que cesaría sin que el Estado verifique que ya no hay riesgo. Por eso yo sigo en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Yo también, con todo respeto, no coincido con eso porque me parece hasta un poco contradictorio reconocer que sí existe la obligación del Estado, que permanecen las obligaciones a través de la Constitución, de la norma internacional, pero que ya no existen porque ya se renunció a ello. O existen o no existen. Lo que pasa es que ciertas medidas específicas se pueden tomar como dotarlos de los números telefónicos, darles cierta protección, no sé, una serie de medidas que eso son específicas, pero no quiere decir que con eso desaparezca todo el entorno de protección que el Estado tiene que dar el lugar. Por eso es que yo no veo mayor conflicto en ello, especialmente atendiendo a la voluntad de la persona que desea o no desea que estas medidas en particular se le otorguen sin perjuicio de la obligación permanente y renunciable del Estado a darle la protección que le corresponde. Si no hay más ahora, nada más quisiera exacto que por favor, señora ministra, nos precisara sí, señor el presidente. sentido. ¿Cómo quedaría? Sí, señor presidente, tomando en consideración el concepto de invalidez que nos hizo favor de leer el señor ministro Franco, donde de manera expresa se está solicitando que para que no se violente ningún derecho de seguridad jurídica sería conveniente la ratificación, se propone declarar la validez del artículo estableciendo la interpretación conforme de que para tenerlo por, pues podrían decir por desistido de la solicitud de las medidas de protección, debe de pedirse la ratificación de ese escrito. Y bueno, ya después, podría incluso establecerse apercibido de que de no hacerlo en un tiempo prudente, pues se continuaría con ellas, como sucede en el juicio de amparo. O sea, te apercibo de que vengas a ratificar y si no vienes en 3 días, yo continúo con el juicio y llego a resolución. Pues aquí continúan las medidas si no ratificas. Esa sería la propuesta, con interpretación conforme, validez. Conforme a esa propuesta, entonces vamos a tomar la votación. Y desde luego agregaría todas las razones que dieron tanto el señor ministro Medina, usted, el señor ministro Pardo, y en la primera intervención la ministra Piña, porque ella estaba pidiendo la ratificación también desde un principio. Lo que pasa es que yo estaba en ese momento con la idea de que no era parte del concepto de invalidez y que eso hacía la diferencia con el anterior, pero sí tomaría en consideración estas argumentaciones. Muy bien. Okay. Tome la votación, señor. Sí, señor. A favor del proyecto, con voto concurrente, el ministro Cosío me pide anunciar su voto en el mismo sentido. Con voto concurrente. Con el proyecto, con la propuesta modificada.
Señor ministro Franco González Salas. Considerando que es la misma situación exactamente y el mismo sistema, yo me separaría de las consideraciones que no incluyen lo que ya definimos, además podrían resultar contradictorias. Consecuentemente voto con el sentido y en contra de consideraciones. Señor ministro Saldívar Ledo de la Red. En contra y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rubio. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. Quiero justificar mi voto. Esto sería una nueva reflexión en relación a la diversa acción, porque expresamente se dijo en la anterior que no se necesitaba ratificar. Y se partió, ratificación, se partió de que el propio sistema sí establecía una medida de obligación de la autoridad de verificar. No se dijo, tampoco se llegó a una conclusión en cuanto a que si el Estado veía que seguía la condición de riesgo, seguía pese a la voluntad del que la había solicitado. A eso no se llegó a esa determinación. Entonces, yo estaría con la propuesta modificada, pero con una interpretación conforme, porque como lo expresé, sí tiene que haber por parte de la propia autoridad competente y como se señaló en el precedente del ministro Franco, una evaluación de riesgo. Pero pese a ello, o sea, no se le puede obligar tampoco, ya con una ratificación efectuada por el solicitante y con conocimiento de esa situación de riesgo, a imponerle la medida cautelar. Ese sería mi voto concurrente. Gracias. Señor ministro Medina Mora. Con la propuesta modificada. Señor ministro Lainez Potisek. Con la propuesta original. Ministro Pérez Dayán. Por la validez del precepto, de acuerdo a las consideraciones que tomó este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 87 de 2015. Señor vicepresidente. La propuesta modificada. Señor vicepresidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor del sentido del proyecto consistente en reconocer la validez del artículo 56 de la ley impugnada y respecto de estos 10 votos existen 6 en sus términos a favor de la propuesta consistente en realizar la interpretación conforme de dicho numeral en el sentido de que para que surta efectos la solicitud de separación del mecanismo respectivo es necesario que la persona beneficiaria ratifique esta solicitud. Hay precisiones de la señora ministra Piña Hernández en cuanto a una interpretación conforme adicional en el sentido de que se requiere la evaluación de riesgo. También el señor ministro Pérez Dayán precisa que vota a favor en los términos del precedente de 87 de 2015. El señor ministro Lainez Potisek a favor de la propuesta original. Anuncio de voto concurrente de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cosío Díaz. Y el voto en contra del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea con anuncio de voto particular. Perdón, el señor ministro Franco González Salas en contra de consideraciones. Son 6 a favor de esa interpretación conforme. Y formulará voto concurrente, señor ministro. Muy bien. Franco. Muy bien, con esta votación entonces queda resuelta esta parte final del proyecto. Continuamos. Nada más son los efectos, señor presidente, en sí. el que, acorde con la naturaleza de esto, se surte efectos a partir de la notificación a la Asamblea y lo que sí agregaríamos en el engrose sería en los puntos resolutivos respectivos las 2 interpretaciones conformes que se hacen a los artículos. Que falta la votación de los puntos resolutivos. Sí. ¿Alguna observación respecto de esto que acaba de mencionar la señora ministra? ¿Están de acuerdo entonces en lo de los efectos? De acuerdo. ¿Y los puntos resolutivos, señor secretario? Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 5º, fracciones 3ª y 17ª, este último al tenor de la interpretación en virtud de la cual dentro del concepto de periodista se ubican incluso las personas que satisfagan cualquiera de las modalidades previstas en alguno de los enunciados normativos previstos en esa fracción, que soliciten cualquiera de los mecanismos de protección que prevé el ordenamiento respectivo.
39, párrafo tercero, y 56, conforme a la interpretación en virtud de la cual, para que surta efectos la solicitud de separación del mecanismo respectivo, es necesario que la persona beneficiaria ratifique esa solicitud de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Tercero, se declara la invalidez del artículo 5º, fracción 11ª de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, declaración de invalidez que surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y cuarto, publiques esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. A su consideración los puntos resolutivos, señores ministros, señoras ministras. De acuerdo, en votación económica se aprueba. Muy bien. Con ello queda resuelto, en consecuencia, la acción de inconstitucionalidad 84/2015. Voy a levantar la sesión y los convoco a la próxima ordinaria, ya que no hay otro asunto para la lista de hoy, el próximo lunes en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve la acción de inconstitucionalidad número 84/2015 relativa al estudio que se estableció de la Ley para la Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Un resolutivo fundamental es que se decreta la invalidez del artículo 5º, fracción 11ª de esta ley a que nos estamos refiriendo en lo que corresponde a la conceptualización de libertad de expresión. Este fue el hecho fundamental para determinar la invalidez al respecto. Las legislaturas en las entidades federativas sí pueden ampliar derechos, pero no pueden conceptualizar aquellos derechos que están establecidos como una facultad del órgano superior, en este caso en el ámbito del Congreso de la Unión, como una facultad del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una situación que compete, este fue el punto fundamental, la competencia del Congreso de la Unión para legislar respecto de la conceptualización de los derechos, en este caso libertad de expresión, y eso lleva precisamente a la determinación de invalidez de este artículo 5º en la fracción que estamos comentando. También otro de los elementos importantes fue el análisis que se estableció del artículo 56 de la propia ley, donde se establece el mecanismo correspondiente para que cesen las medidas de protección a los periodistas y también otra de las figuras importantes, los colaboradores periodísticos, y esto en términos de una interpretación que se realizará respecto de la ratificación que deban realizar las personas que en su momento solicitaron las medidas de protección. Esta fue la interpretación que se incorpora en el proyecto que fue aprobado por esta que es situación importante en la sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se determina la validez de este artículo 56 con la interpretación de la ratificación correspondiente, y son los puntos que resaltan en esta decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la determinación de la validez también de diversas fracciones del artículo 5º y la validez del artículo 39 de esta ley. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. El arte es un negocio.